Entonces, ahora nosotros vamos a partir, como dice nuestro Power, contextualizando en relación a las placas tectónicas y a las características de la geósfera, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir. Esta imagen está en su libro, ¿ya? Está en la página 215, por si usted quiere irla mirando conmigo entre su libro y lo que yo le voy a ir contando. En la página 215, tía Francisca, si lo puedes poner en el chat, va a estar esta imagen, ¿ya? Para que vayamos reconociendo ciertas cosas. Como ustedes se pueden fijar ahí, en nuestra imagen, nosotros tenemos que la corteza terrestre se va a dividir en aproximadamente 13 placas tectónicas principales. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más de menor tamaño, pero las principales son estas 13 que son las más grandes, ¿ya? Aquí, como ustedes están viendo, nosotros tenemos la imagen donde aparecen los diferentes continentes, que ustedes también han ido trabajando en historia con el tío Raúl, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos específicamente acá donde debería estar nuestro país, que en este caso es Chile, nosotros nos podemos dar cuenta que las placas que a nosotros nos rodean, o entre las cuales se encuentra nuestro país, son la placa de Nazca, que es esta que está aquí, que yo les estoy indicando por favor. Yo le hice esa tarea. Exacto, Génesis. Lo que pasa es que como tú vienes llegando recién, yo le explicaba a tus compañeros que vamos a contextualizar lo que ustedes ya hicieron, para recordar, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, decíamos que Chile está localizado acá, donde está aquí la placa de Nazca, y a este ladito donde tenemos la placa sudamericana, ¿ya? Si nos fijamos, hay muchas más placas, como aparece ahí la placa antártica, la filipina, la pacífica, y así un sinfín de ellas, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, como ustedes pudieron leer o están mirando en mi pantalla o en su libro, que hay dos tipos, ¿ya? Que las vamos a dividir en las siguientes. Vamos a tener la placa oceánica y vamos a tener esta otra placa continental, ¿ya? Como bien dice acá, la placa oceánica, que es esta que nos indica la flechita ahí, esta placa oceánica va a ser donde se encuentran localizados los océanos, ¿ya? Nosotros lo podemos asociar también por el nombre, placa oceánica, océano, ¿ya? Es un derivado de la misma palabra. Y también vamos a tener por el otro lado esta otra parte de la placa, ¿ya? Sobre la cual se van a ubicar los continentes. Y por eso se va a llamar la placa continental, ¿ya? Sobre la placa continental nosotros tenemos el continente, tenemos América, Europa, Asia, Oceanía, ¿ya? Y todos los continentes que ustedes han estudiado. Y tanto la placa oceánica como la placa continental pueden ser parte de una gran placa, ¿ya? Como las que estuvimos viendo, que en este caso podría ser Nazca o podría ser la sudamericana, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que a la porción sobre la cual se encuentran los océanos es la placa oceánica y sobre la cual se encuentran los continentes es nuestra placa continental. Yo sé que ustedes lo leyeron porque trabajaron en estas páginas, pero es importante que vayamos refrescando ciertos aprendizajes, ¿ya? Luego, en la página siguiente, si ustedes van avanzando conmigo en su libro, en la página 216, aparecían los movimientos que se generaban entre las distintas placas tectónicas, ¿ya? Y decíamos que un límite era la zona donde se encontraba, donde se juntaba o donde chocaban dos placas tectónicas, ¿ya? A eso nosotros le denominamos límite. Y para eso, a nosotros se nos presentaron tres tipos de límites. Vamos observando el primero. El primer límite que aparece acá en esta primera imagen es el límite divergente, ¿ya? ¿Por qué es un límite divergente? Porque en este sentido, cada una de las placas, una se desplaza, por ejemplo, si miramos la flecha azul, hacia la derecha, y la otra se va a desplazar hacia la izquierda, ¿ya? Cuando estas placas se juntan en su límite o chocan, ¿ya? En este límite divergente, se va a formar una corteza oceánica, ¿ya? Si nosotros nos fijamos, la forma del límite divergente es separar, y yo al separar va a emerger, va a subir algo hacia la superficie, ¿ya? Que en este caso vamos a dar espacio a la nueva corteza oceánica. Luego, nosotros tenemos este otro límite que está al otro lado, que ahora es el límite convergente, ¿ya? Si nos fijamos en la flecha, en este sentido viene una hacia acá,
aparece la otra en el sentido y ambas se chocan, ¿ya? Entonces, cuando ambas placas chocan en este límite convergente, ¿qué es lo que pasa? Una de ellas se introduce por debajo de la otra, y al introducirse por debajo de la otra, aparece el concepto de subducción, ¿ya? Tía, Dígame. usted la otra, más o menos como por abrir por ahí, ¿usted sintió, o no me acuerdo en qué mes, sintió como un terremoto chico el viernes en la noche? Exacto, exacto que sí, Génesis. Yo lo sentí como 2 veces y llegó a botar mi vaso con leche. Ya, eso también se debe a esto de lo que estamos hablando, ¿ya? Por eso es importante en este límite convergente, una se tuvo que hundir por debajo de la otra. Al generarse este hundimiento, se produce lo que se llama subducción. ¿Qué es la subducción? Cuando una placa o parte de la corteza oceánica se introduce bajo la otra, ¿ya? Y cuando esto pasa, se da origen a las cordilleras y a los volcanes. Y finalmente teníamos otro límite, que yo no lo puse en el PPT, pero usted lo puede estar viendo en su libro, en la página 217, que es el límite transformante. ¿Cuál es el límite transformante? En el que tenemos la placa, dos placas y se mueven una respecto de la otra de forma paralela, ¿ya? Cuando tenemos este límite transformante, simplemente es el movimiento en paralelo de una placa con la otra. Dentro de esas actividades que ustedes tenían que hacer la semana anterior, porque estamos recordando lo de la semana anterior, tenían que ver un video, ¿ya? Un video explicativo. Si pueden levantar la manito hacia la pantalla, ¿quién vio el video? Tía Francisca, si me ayuda, ¿son varios, son pocos, más o menos los que vieron el video? No muchos, no muchos. No muchos, ya. Entonces, vamos a observar el video que debíamos haber visto para la semana anterior, para introducirnos ahora en el tema de los terremotos, de los sismos, de las erupciones volcánicas y de los maremotos, ¿ya? Porque debíamos entender que para que eso se produjera, teníamos que saber primero sobre las placas tectónicas y cómo ellas afectan y producen los otros acontecimientos. Vamos a poner mucha atención al video porque es bien breve, ¿ya? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzzle que se llaman placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material súper caliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas, llamadas fallas, y es ahí donde se originan todos los movimientos sísmicos o terremotos, y dependiendo del movimiento que realicen, producen distintos efectos. Cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, tienen límites divergentes, y el magma de las zonas profundas emerge hacia la superficie, y cuando se enfría, se seca y forma suelo nuevo, como estas islas que veis aquí. Cuando las placas chocan unas contra otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. También puede producir volcanes y terremotos. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se llaman placas con límites transformantes, y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí se friccionan y giran, provocando en algunas ocasiones terremotos catastróficos. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos. Los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios. Ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. En un terremoto
distinguimos dos partes. El hipocentro, que es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el hipocentro. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. A los terremotos también se les llama seísmo, y a las personas que los estudian se les llama sismólogos. En la Tierra hay más de 2000 observatorios sismográficos que estudian y siguen muy de cerca los terremotos. De hecho, cada año se registran miles y miles de terremotos, pero la gran mayoría son tan pequeños que ni siquiera los notamos. El sismógrafo sismómetro es el instrumento que se utiliza para medir la intensidad de los terremotos. Ya, hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí vamos a dejar esa parte en relación al video explicativo, ¿ya? Oh. Ahí sí. Como ustedes se habrán podido dar cuenta a través de el video que acabamos de observar, todo está relacionado, ¿ya? Partiendo desde las capas de la Tierra, que son estas capas que nosotros vimos hace un tiempo, que tenían que ver con la corteza, con el manto, con el núcleo, y también con las placas tectónicas, que son las que se ven directamente relacionadas con los movimientos sísmicos, con las erupciones volcánicas, y en este caso también con los tsunamis, ¿ya? ¿Por qué era importante que observáramos ese video? Porque a través de ese video nosotros nos pudimos dar cuenta, efectivamente, de los tres movimientos, de los tres límites que hay, convergente, divergente y el transformante, y cómo cada uno de ellos afecta en la creación, ya sea de corteza oceánica, de volcanes o de cordilleras, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes tenían lista esta actividad, pero los que no la tenían lista, les va a servir para que vayamos retroalimentando, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles eran las páginas que tenían que hacer en ese momento, en esa actividad, ¿ya? Ahí, había que trabajar, ahí aparece la página 229 del texto de estudio, donde había que leer sobre los tsunamis, y había que trabajar en la página 233 sobre las erupciones volcánicas, ¿ya? Como aparece ahí, solamente había que leer, ¿ya? Luego había que leer en la página 235 y 236 sobre las medidas de prevención frente a estos riesgos naturales. Y finalmente íbamos a hacer la resolución de la página 238 y la resolución de la página 239, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la página 238, vaya buscándola en su libro, y vamos a hacer ahí la resolución de esta evaluación de proceso, ¿ya? Ahí vamos a quitar ya este PPT. Ahí sí. Tía, ¿me ven? Que se me quedaron pegados a mí ustedes. No, tía, es que no estás presentando pantalla. Te vemos a ti. Ya, no, sí, no, pantalla. No, está bien. Ya, chicos, entonces, en la página 238 y 239 había una serie de actividades de las que vamos a socializar ahora, ¿ya? Todos deberían estar ya con su libro en la página 238, donde aparecía cuáles eran las medidas que nosotros debíamos hacer al enfrentar un sismo, ¿ya? ¿Qué teníamos que hacer antes, durante y después del sismo, ¿ya? Vicente Bustamante, activa tu micrófono. Vicente Bustamante. Ahí sí, Vicente, ¿me escucha? Ya, ahora sí, Vicente. Escúchame ahora. Ahora te voy a hacer la pregunta, no te he preguntado nada. Vicente, cuando nosotros estamos en la página 238, trabajando sobre lo que debo hacer antes, durante y después de un sismo, ¿tú me puedes decir qué debo hacer antes de un sismo o al enfrentarme a un sismo? Tener preparado cosas de emergencia. Ya, tener un kit de emergencia preparado, ¿crees tú que eso es lo indicado? Sí. Ok, veamos. ¿Alguien tiene alguna otra opinión de qué debo hacer antes del sismo? ¿Génesis? Irse a una zona segura Ya, si estoy en un lugar complicado, debo dirigirme a una zona y segura. estar alerta. Alerta, bien. ¿Lian?
tener un plan de evacuación y no estar en zonas grandes, por ejemplo. Muy bien. Florencia. Mantener la calma. Qué importante, muchas gracias. Mantener la calma, ¿ya? Porque si yo no tengo calma ante una situación complicada, todo lo demás que yo tenga que hacer, el plan, la evacuación, se me va a dificultar porque si me pongo muy nerviosa o muy nervioso, me puedo quedar así como pasmado, ¿ya? Entonces puedo no reaccionar de buena manera. Miguel Ángel. Permanecer en la casa o en tu edificio. Muy bien, ¿ya? Y ahora vamos a revisar, Catalina, ¿me vas a ayudar? Yo, tía. 239, Catalina. Dice, en la 239 tendríamos que haber anotado qué hacer antes de una erupción volcánica, ¿ya? ¿Qué hacer durante y qué hacer después? Tía, yo sé. Catalina Soca, ¿registraste qué hacer antes de una erupción volcánica? Sí. Ya, ayúdame con eso, vamos revisando. Sí. Ya, tía. Ya, vamos. Lo que hay que hacer antes de una erupción volcánica, lo primero, no estar en lugares altos y estar lejos de donde va a suceder. Ok, gracias. Consuelo Toledo, ¿anotaste lo que hay que hacer durante la erupción volcánica? Sí. Ya, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor? Sí. Eso lo puedo, ya, yo también sé eso. Génesis, tú ponle el después. Permanecer con tu familia en un lugar seguro. Ok, bien, Consuelo. Génesis, vamos con el después de una erupción volcánica. Esperar a que las autoridades te dejen pasar por ahí. Ok, muy bien, ¿ya? Siempre ante esa situación, en este caso de la erupción volcánica, nosotros debemos alejarnos para que las cenizas no nos puedan afectar tanto las vías respiratorias como lo que tiene que ver con la visión, ¿ya? También cuando estén adentro de una parte donde hay una erupción volcánica hay que taparse con un paño. Exacto, ojalá que sea algo húmedo, ¿ya? Para evitar respirar esa contaminación que se genera, ¿ya? Estas eran las páginas que ustedes tenían que realizar la semana anterior. Ahora vamos a observar lo que teníamos que hacer durante esta semana, ¿ya? Génesis, te voy a pedir que mantengas silenciado tu micrófono, por favor. Ya. Y a Vicente Bustamante que se mantenga en buena disposición para el aprendizaje, ¿ya? Veamos. Yo les voy a mostrar ahora, sí, lo que teníamos que hacer esta semana. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Dale nomás y apagué el micrófono. Ya apagué el micrófono. Ahí sí. Esta semana nosotros teníamos que tener ya anotados en nuestro cuaderno el objetivo que era reflexionar sobre los cambios de la superficie de la Tierra, las medidas de seguridad y la prevención ante diferentes riesgos naturales a los que nos pudiéramos ver enfrentados. ¿Ya? Para eso usted antes de la clase tenía que tener eso listo, el objetivo, el valor, la fecha. Recordar que el valor de este mes es la perseverancia, ¿ya? Y antes de la clase tener anotados esos conceptos que íbamos a trabajar. Por lo tanto, nos vamos a ir directamente ahora a la presentación que tenemos acá. Ahí nomás. Ahí. Veamos. ¿Ah? El objetivo lo acabamos de leer. Necesito que se vaya directamente a la página 222 de su texto de estudio. Si lo tiene hecho, maravilloso porque me va a poder ayudar a conversarlo. Si no lo tiene hecho, lo vamos a ir haciendo juntos en este momento. Veamos. ¿Cuál? 222. Tía Francisca, si puedes anotarles en el chat la página 222 para que no se les olvide, por favor. Ya, chicos, veamos. Nos vamos a fijar en la primera imagen. Vamos a ir avanzando hacia el lado derecho primero y después vamos a ir en las de abajo. Veamos, en la número 1 dice, ¿qué nombre recibe el límite que se está representando en esa imagen? Veamos, si alguien sabe la respuesta, levanta la manito y activa su micrófono. Vamos. Límite convergente, tía. Perfecto, entonces vamos a anotar, si usted ya lo tiene anotadito, en un costadito del dibujo, vamos a poner límite
límite convergente, ¿ya? Ahí yo lo anoté en un costadito para que usted lo pueda ver. Ahí. Límite convergente. Vamos a decir que es un límite convergente porque es este límite en donde se encuentran dos placas y una se introduce por debajo de la otra producto de el choque, la coalición o la juntura que tuvieron, ¿ya? Muy bien. En la número 2 dice, ¿entre qué placas tectónicas se encuentra Chile? Entre la placa Nazca y la placa americana. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Se encuentra entonces, vamos a anotar, entre la placa de Nazca, Nazca con Z, ¿ya? Y la sudamericana. Vamos a agrandar un poquito ahí la letra. Ahí sí. Otro poquito porque se ve un poquito chico. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, el que no lo haya tenido anotado va registrando que Chile se encuentra entre la placa de Nazca, puse una E ahí, Nazca, y la sudamericana. Muy bien. Número 3. Digamos, ¿qué entiendes por límite? ¿Qué era este límite? El que tenga la respuesta activa su micrófono y me ayuda con eso. Sale. Fíjate, activado para opinar. Ya, Lian, ¿eres tú, cierto? Sí, en la mía Es también. una, sí, Lian, vamos contigo. es una placa que se denomina en dos... No, donde se encuentran las dos placas. En donde se encuentran las dos placas. Exacto. El límite es el lugar donde se van a juntar, donde se van a encontrar o donde van a chocar estas dos placas. Muy bien, gracias. Vamos a anotar entonces. ¿Qué entiendes por límite? Vamos a poner lugar. Si usted tiene una definición que no tiene las mismas palabras, pero que apunta a lo mismo, está correcta, ¿ya? Lugar donde se juntan dos placas, puede ser donde se juntan, donde chocan, donde se encuentran, ¿ya? Son sinónimos. Ahí, lugar donde se juntan dos placas. ¿Logran verlo bien, cierto? El tamaño de la letra está bien, ven bien ahí. Sí. Sí. Súper. Vamos a pasar a la siguiente. Sí, tía, sí. Muchas gracias. Sí, tía. ¿Qué ocurre con la temperatura a medida que aumentamos la profundidad en las capas de la geósfera? ¿Qué pasa cuando yo me adentro al centro de la Tierra y me voy más cerca del núcleo? La temperatura aumenta. Perfecto, muy buena respuesta. Entonces vamos a poner la temperatura. Tía, yo sé. Dígame, Michelle. Tía, Michelle, ¿eres tú, cierto? aquí. Ya, dígame. Ahí tenemos entonces que la temperatura aumenta. Michelle, ¿tú me quieres ayudar con la respuesta de la que sigue, la del huevo? Said, tu pantalla, hijo. ¿Tía se ve Michelle por ahí? La Michelle, sí, ahí está. lo mismo que Miguel. Ya, Michelle, pero ayúdame con la siguiente. Vamos a leer, te voy a leer dónde está la imagen del huevo. Dice, imagínate que este huevo está representando la estructura interna de la Tierra. El manto, la Tía, soy yo. ¿Ya? decir lo mismo que Miguel. ¿A qué capa va a corresponder la cáscara del huevo? ¿A la corteza, al manto o al núcleo? La cáscara. ¿Sí? El manto. ¿Michelle? La corteza.
Ya, voy a tomar la respuesta del compañero de Liam porque parece que la No Michelle tenemos un problema. tengo problemas con el internet. Sí, mi niña, creo que fue eso, por eso, pues tranquila. Entonces, vamos a anotar que efectivamente, si nosotros nos fijamos en el ejemplo del huevito, corresponde a la corteza, ¿ya? Porque la corteza es la capa más externa y es la que en este caso recubre. Vamos a anotar ahí la corteza. Tía, no se ve el de pantalla al suyo. Sí, me apareció que alguien... A ver, espérate. Ahí debería haber vuelto a aparecer. Calma. ¿Ahora sí? Ahí sí. Yo la veo. Ahora sí, ya. Vamos al siguiente. Dígame. La siguiente decía, ¿en qué capa de la geósfera la densidad de los materiales es mayor? ¿Qué quiere decir la densidad de los materiales? La cantidad de masa. ¿En qué parte de las capas de la Tierra esa cantidad de masa en relación al volumen va a ser mayor? El núcleo. Muchas gracias. En el núcleo. En el núcleo. ¿Ah? ¿Qué, Francisca? Dígame. ¿Se ve que los niños van anotando o ya lo tienen hecho y van participando solamente? Algunos ya la tenían hecha. Ya hice la respuesta. Ya. Es que para mí fue tan rápido avanzo. Si algunos ya la tenían hecha, otros la han ido haciendo ahora. Tía, yo ya hice esa tarea. Bien. Ok, ya. Vamos con la siguiente. Yo la estoy siguiendo con usted. Muy bien, ya. Pero usted es rápida para escribir, así que vamos súper bien. Dice, ¿qué son las placas tectónicas? ¿Qué persona que no haya participado me puede ayudar con qué son las placas tectónicas? ¿Qué serán las placas tectónicas? Veamos, ¿quién tiene alguna respuesta, alguna idea? Alguien que no haya participado, pues chicos, la idea es que todos participen. Solo que provoca... La Florencia quería hablar. Ya, vamos a esperar. Espérame, Jorge, que hay un alumno que me estaba hablando y después le damos la palabra a la Florencia. Son los que provocan los sismos. Ya, bien, gracias. ¿Y la Florencia? ¿Qué nos ibas a aportar, Florencia? Cuando las dos placas chocan. Ya, cuando las dos placas chocan, entonces generamos el límite. Entonces vamos a notar que las placas tectónicas son segmentos de roca, ¿ya? Son segmentos de roca. Recuerden que hay más de 13 placas tectónicas grandes, ¿ya? Vamos a definir, son segmentos de roca. Vamos a poner solamente eso en la definición, pero yo les voy a contar que estos segmentos de roca pueden estar formados por la corteza y también por parte del manto, ¿ya? Luego dice, ¿qué límite da origen a las cordilleras y a los volcanes? ¿El convergente, el divergente o el transformante? ¿Cuál será? Tía, yo no voy a decir la respuesta, pero la Michelle se tuvo que desconectar. Sí, Jorge, lo que pasa es que está con muy mala conexión, entonces va a salir y va a intentar volver a ingresar. Gracias. Veamos, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Cuál de esos tres límites me da el origen a las cordilleras y a los volcanes? ¿Cuál límite será? Tía, Ya, dígame. el convergente. Muy bien. El límite convergente es el que me da origen a las cordilleras y a los volcanes. Súper. Y por último dice, ¿qué nombre recibe la capa de la geósfera que se indica en la flecha? Esa capa que está al medio y que es una de las más gruesas. ¿Será la corteza? ¿Será el manto? ¿Será el núcleo? ¡El manto! El manto. Entonces vamos a ¡El anotar manto! que esa capa de la Tierra ahí, vamos a poner que es el manto. El manto, ¿ya? Entonces ahí yo lo voy a dejar unos segunditos para
Para el que no lo tenía hecho, puede irlo anotando, ¿ya? En caso que no alcance o se vea muy estrecho de tiempo, recuerde que el video va a estar disponible en la página web del colegio y usted puede volver a revisar el video ingresando a la página, ¿ya? Ya, Dígame, Génesis. ya vamos terminando, o falta un poquitito, muchito. Mira, no vamos a terminar a las 2:30 en punto, yo creo que vamos a terminar como a las 2:45 porque quiero que hagamos la siguiente actividad juntos también, la que tiene que ver con la sopa de letras y las definiciones. ¿Ya? Ya, Y lo siguiente que no alcancemos a hacer lo vamos a dejar para revisar la próxima semana. ya tía. Ya, nos vamos a la página La sopa de 220. la tengo. ¿La tienes lista? Ok. En la sopa de letras nosotros teníamos que encontrar 7 conceptos relacionados con todo lo que hemos ido estudiando. Para eso voy a preguntarle a la siguiente persona. Veamos. Agustina Galvez, ¿está conectada? Dígame. Tía. Sí, tía. ¿Cuál era La otra página, 222. Y ahora estamos en la 223. Agustina Galvez, ¿estás conectada por ahí? Sí, tía. Ya. Agustina, ¿encontraste algún concepto en la sopa de letras? Sí, ¿Cuál? el manto. El manto, ya. Entonces vamos a marcar el manto, ¿ya? Si usted no lo había encontrado, vaya marcando. Gracias. Veamos. Eva Galvez, ¿estás por ahí? Creo que no. Parece que no. Mateo Serrano, ¿estás por ahí? Sí, tía. Ya, Mateo, ¿encontraste otra palabra? ¿Otro concepto? ¿Cuál? Placa. ¿Cómo? Placa. Placa. Placa tectónica. Muy bien. Ahí es la que está al final, ¿ya? Cuando yo baje entonces esta parte de mi marcador, ahí ustedes la van a poder ver. Placa tectónica. Ya. Gracias. Veamos. Raúl Muñoz, ¿estás por ahí? Yo, tía. Ya, Raúl, ¿encontraste otro concepto? Sí, tía. ¿Cuál? Núcleo. Núcleo, ¿ya? Muy bien, núcleo. Entonces vamos marcando. Martín Camus, ¿estás por ahí? Sí. Ya, Martín, ¿qué concepto encontraste tú? Límite. Límite. Muy bien, tenemos aquí el límite. Gracias. Jesús Aravena. Yo. Jesús, ¿qué concepto encontraste tú? Tectónica. La placa tectónica. Bien, ¿encontraste otro? Que ese ya lo tenemos subrayado. Subducción. Subducción. Muy bien, gracias Jesús. Subducción. ¿Quién dijo yo, tía? Yo. ¿Quién es yo? El Sebastián, El Sebastián Seba. Elizondo. Elizondo. Sebastián, ¿cuál encontraste tú? Corteza. Perfecto. Y ahí entonces tenemos los 7 conceptos. Nos falta uno. Los 7 conceptos. Quiero, tía. Ya, Espera. vamos con el primer yo, tía Francisca, el que no haya participado. Yo, tía. El que no haya Yo, tía. participado. Yo. Silencio en micrófonos. Yo. La Francisca Betanzo. Ya, vamos, Fran. Tía, es que yo lo estoy haciendo con usted. Ah, ok, no hay problema, ya. Entonces vamos a anotar el último. Yo, Alguien con el micrófono abierto. Yo, Oí tía. que era la atmósfera. Yo, tía. Muy bien. Ya, entonces ahí tenemos los 7 conceptos. Tenemos subducción, placa tectónica, geósfera, manto, límite, núcleo y corteza. ¿Ya? ¿Qué era lo siguiente que debíamos hacer? Usted para esta clase ya debería tener escrito en su cuaderno previamente los 7 conceptos, saltándose los recuadros correspondientes para poder anotar las definiciones. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a pasar a definir los conceptos encontrados en la sopa de letras.
Hay varios que me dijeron que ya habían hecho esta parte de la actividad, pero la vamos a revisar en conjunto y la vamos a completar. En relación a la geósfera, Miguel, tú me dijiste que tenías las definiciones listas. ¿Qué anotaste en la geósfera? Espera, tía, que ando con el libro. Ok. Ya, ahora sí. Voy a dejar el libro. Tía, yo también tengo la respuesta. Ya, Florencia, de ahí te voy a ocupar con otro concepto, ¿ya? Ya. Aquí está. Ya, aquí está. Vamos. ¿Qué pusiste? Ah, no, que había colocado geósfera. Solamente había colocado geósfera. No anotaste definición. No, es que se me olvidó. Es la parte sólida de la Tierra. Correcto. Entonces vamos a anotar. Esa definición está bien, pero para el que no tenía nada, vamos a anotar lo siguiente. Es la porción de la Tierra. El que no tenía nada puede ir registrando la siguiente definición. Es la porción de la Tierra que se forma principalmente por rocas y minerales. Como decía su compañero, es la porción sólida, ¿ya? Ahí tenemos entonces la definición de la geósfera. Es la porción de la Tierra. Otra respuesta. ¿Qué tenía, Florencia? Léemela mientras los compañeros registran esa. Puse en geósfera, parte mineral de la Tierra en la que habitan los seres vivos. ¿Está correcta tu definición, Florencia? La atmósfera, la hidrosfera y la parte extrema de la litosfera. Correcto. Está muy bien tu definición, Florencia. Abarca todo lo mismo que significa la de acá. Estamos ok. Luego teníamos que definir la corteza. ¿Alguien tiene la definición de la corteza? Yo. Ya, espérame, Florencia, déjame ver si otro compañero la tiene. El Mateo. Ya, Mateo, léeme lo que anotaste en la corteza. La corteza es la capa más externa de la geósfera, está compuesta por rocas y en ella están los continentes, las islas y el fondo de los océanos y mares. Podríamos decir que es el suelo que pisamos. Bien, Mateo, excelente. Está correcto lo que dice su compañero, pero yo les voy a dictar una más pequeñita a los que no lo tenían de memoria, ¿ya? Dígame. Lo escucho. Es la capa sólida de la Tierra. De la Tierra, ¿cierto? Exacto. Vamos anotando entonces los que no lo tenían. Los que ya la tienen, están bien sus definiciones, ¿ya? Vamos a poner que es la capa más externa y delgada de la Tierra, ¿ya? Y es sólida. Ahí para que vayan anotando los que no tenían ninguna definición, ¿ya? Luego vamos a pasar al manto. Otro participante, otro estudiante que no haya participado, que tenga la definición de manto. La Josefa Jaña. Ya, vamos, Josefa Jaña. El manto es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo. Perfecto. Vamos a anotar la definición del manto. El manto Es una capa sólida, ¿ya? También es una capa sólida. Aquí está la definición de núcleo. El manto es una capa sólida y vamos a poner que se encuentra entre la corteza y el núcleo. Tío, le faltó algo y se comporta como plástico. Ah, me había faltado algo, ¿ya? Pero vamos a dejar lo principal ahí, para que sean definiciones breves, como estamos trabajando con tiempo, para que las puedan alcanzar a escribir los que no tenían nada, ¿ya? Mientras van terminando ustedes eso, vamos a pasar al núcleo, ¿ya? ¿Quién tiene alguna definición del núcleo que no haya participado que me pueda aportar con el núcleo?
Vicente Carmona. Tía Francisca, ¿hay algún voluntario? Ya, Vicente Carmona. ¿Qué tienes tú en el núcleo, Vicente? Es la parte central de una cosa. Ya, esa parte central yo lo voy a entender como que es la parte interna del planeta, ¿ya? Bien. ¿Alguien más tiene alguna definición del núcleo o alguna característica muy importante del núcleo? El Jesús. Está en alta temperatura y es denso. Ok, bien, Jorge. ¿Jesús? Hierro. Exacto, ¿ya? Entonces, resumiendo y haciendo un compilado de sus definiciones, vamos a poner entonces el núcleo, ahí donde yo voy escribiendo, el núcleo es la capa más interna, porque es la que está más al centro, ¿ya? Es la capa más interna del planeta con una temperatura elevadísima. Es la capa más interna del planeta, entonces, con una temperatura elevada. Dentro de lo que ustedes me decían, efectivamente, hay metales como el hierro y el níquel que se encuentran en estado sólido en el núcleo, ¿ya? Pero vamos a anotar esos datos que son los principales, que es la capa más interna del planeta y que tiene una temperatura muy elevada. Muy elevada significa que puede estar alrededor de los 6.000, sobre los 6.000 grados Celsius, ¿ya? De temperatura. Agustina. Luego viene la Agustina con la placa tectónica. No, tía Pamela, es que la Agustina está súper activa en el chat, entonces yo quiero saber si tiene alguna pregunta, algo que aportar. Ah, ok. Agustina, ¿tienes alguna inquietud? Es que tía, yo sé la respuesta. Ya, ayúdame con la placa tectónica. Vamos. Acuérdense que la placa tectónica la habíamos definido en la página 222. Vimos algunas luces, algún indicio. Agustina, ahí te estoy escuchando, vamos. Son porciones de la hidrógeno que se ubica debajo de la superficie. Ok, bien. Entonces vamos a poner la placa tectónica, se ubica, deme un segundo, ahí sí. La placa tectónica entonces se ubica debajo de la superficie de la Tierra, se ubica debajo de la superficie o de la corteza terrestre. Tía, a mí yo no me acuerdo. Se ubica debajo de la superficie o de la corteza terrestre del planeta. Todo junto ahí. Ahí. ¿Ya? Y hay que recordar que las placas tectónicas son de material rocoso, ¿ya? Vamos a poner igual entre paréntesis que es rocoso para que no se nos olvide. Rocoso. Ahí. Veamos la definición del límite. Yutia. ¿Quién es Yutia? Florencia. Vamos, Florencia. Límite, valor fijo al que tienes sin alcanzarlo. Los términos de una serie infinita de los números. Veamos. Te voy a contar qué pasó hoy con esa definición, Florencia, ¿ya? Lo que pasa es que cuando nosotros buscamos, ya sea en el diccionario, en internet o en Google, nosotros si ponemos solamente límite, nos puede dar muchas definiciones a diferentes áreas. Es el campo de gravedad. Yo, tía, Dígame.
Lian. Esa es la que vamos a utilizar en ciencias naturales. Límite donde se juntan dos placas tectónicas. ¿Ya puede hacer tu subducción? Si no le alcanza, independiente que esté abajo, le pones una flechita en el cuaderno más abajo. No, tía, el Jorge, ¿qué pasó? Que yo sé la respuesta. Ya, esperamos un poquito, que entre tú y la Florencia está muy participativo hoy día. Dame un segundo. Tía Francisca, ¿hay otro estudiante, aparte de Jorge y Florencia, que tenga muchas ganas de participar? Tía Francisca. Estoy mirando. Tía, ya. Si no hay nadie, tía, tomo los dos niños y de las dos respuestas sacamos una, pero es para ver si había otro voluntario que no se quedara sin participar. No, tía, no hay ningún otro voluntario, por lo que veo. Tía, yo... Ya, Jorge, voy contigo y después voy con la Florencia. Ya, tía, vamos, Jorge. Cuando una placa pasa por encima de la otra. Ya, vamos a escuchar ahora la de la Florencia, ¿ya? Florencia. Proceso el que una placa litosfera oceánica que se hunde bajo otra placa. Ya sea... Perfecto. Entonces, las dos respuestas de ustedes, chicos, están correctas. Vamos a notar de manera simplificada que la subducción es el hundimiento de una placa